El universo cinematográfico de Marvel no existiría sin Iron Man, eso es un hecho. Pero en 2008 hubo algo que hizo esta película destacar del resto de cine superhéroes de aquella época. La película se veía muy real, todo lo que pasaba en pantalla parecía muy creíble. De alguna forma te hacía pensar que lo que estabas viendo en pantalla sí podría ocurrir en la vida real. Pero ¿cómo hicieron eso? Bueno, las personas a menudo atribuyen ese realismo al insistente deseo de Jon Favreau, el director de la película y quien también actúa como Happy, en realizar los trajes de Iron Man en la vida real, en lugar de hacerlos con CGI, y aunque eso tiene algo de verdad, también tiene algo de mentira. Lo cierto es que la grandeza de esta película no radica en si usaron una cosa o la otra, sino que supieron utilizar lo mejor de ambos mundos. Es cierto que las escenas que podían realizarse de manera práctica, como esta donde le pusieron unos cables a un carro para parecer que era Iron Man que lo levantaba, fue grabada 100% con efectos prácticos. Sin embargo, una película de superhéroes donde el personaje principal tiene que verse sorprendente y hacer poses heroicas todo el tiempo no podría haber existido sin el uso de efectos por computadora. Para obtener los mejores resultados se habló no con una, sino con 4 compañías de efectos especiales. Están Winston Studios, quien ahora se llama Legacy FX, Industries Light and Magic, quienes son tal vez el estudio más popular del mundo para efectos especiales, de Embassy y de Odyssey, de los cuales todos trabajaron tanto en los trajes prácticos como en los efectos por computadora. En principio sí, lo que se buscó fue realizar modelos físicos de todas las piezas del traje de Iron Man, de modo que se pudieran quitar y poner según la escena lo requiriera. Por ejemplo, si el personaje solo mostraba del torso para arriba, el actor solo iba a tener que usar las partes superiores del traje en lugar de tener que ponérselo completo. De hecho, y como un dato interesante, durante las etapas tempranas de la película, los diseñadores conceptuales buscaron diseñar el traje de la manera más lógica posible y pensar cómo podría haber un humano dentro de un traje como ese, con todas las piezas mecánicas que eso implicaba, y llegaron a una conclusión de que tendría que ser un ser humano terriblemente delgado para que alguien pudiera caber en una máquina como esa, por lo que finalmente tuvieron que ceder hacia el mundo de la ciencia ficción. Entonces, como dije, sí, los trajes existieron físicamente, no tenían piezas mecánicas, eran más bien solo exteriores de plástico para dar la apariencia de una armadura, así que el siguiente trabajo de los artistas de efectos especiales iba a ser que esos prostéticos lucieran como hierro real, para que de verdad se viera como un hombre de hierro. Debo decirles que muchos de los detalles técnicos de los que les voy a hablar en este video vienen de un paper de investigación con los detalles de las técnicas que tuvieron que inventar para que esta película se vea de la forma en la que se ve. El link del paper estará en la descripción en caso de que alguno lo quiera leer. Así que lo que hicieron fue darle al modelo digital del traje un metal pintado con brocha de manera anisotrópica, lo que en palabras simples solo significa que la pintura no está distribuida de manera uniforme. Si se fijan en esta imagen muy de cerca podrán ver como unas lineecitas que pasan por la armadura de arriba hacia abajo. Es más fácil notarlo en la máscara, por ejemplo. Bueno, es básicamente eso. Esa textura irregular a lo largo de la armadura le da una apariencia realmente metálica. Esto funciona con un mapa de especulación atenuante, que básicamente significa que si acercas la cámara puedes ver los rayones, pero si la alejas los rayones desaparecen, algo que verdaderamente podría ocurrir, por ejemplo, al pintar un carro. Eso contribuyó mucho en el realismo de este traje. En caso de que ustedes no noten las líneas, tranquilos, yo tampoco las alcanzo a ver muy bien, pero pueden estar seguros que están ahí. A menudo son los pequeños detalles que nadie nota los que realmente contribuyen a crear una sensación. Por eso a veces nos pasa que hay algo que percibimos en una película pero que simplemente no podemos explicar. ¿Por qué? Y es porque nuestro cerebro subconscientemente sí nota esas cosas, solo que crea una imagen general de todo para no sobrecargar nuestros sentidos. Así que la próxima vez que sienten que hay algo ahí que realmente les gusta pero no pueden explicar qué es, probablemente esté oculto en los detalles. Como sea, otro de los trucos para que el metal de la armadura se viera tan real fue utilizar un mapa volumétrico de ladrillos. En palabras simples, lo que esto quiere decir es que dividía la superficie del metal en cuadraditos y cada uno de esos cuadraditos reflejaba la luz de una forma diferente dependiendo de en qué lugar de la armadura se encontrara. Cada vez hicieron esos cuadraditos más y más pequeños hasta tener muchísimos cuadraditos pequeños reflejando cada uno la luz. Eso obviamente no lo hicieron de forma manual, sino utilizando un software llamado Renderman, que de hecho es un estándar en estudios como Pixar, por ejemplo. Eso contribuye al realismo porque es una aproximación mucho más realista a cómo funcionan los reflejos de la luz en la vida real, pues cada punto en un material tiene su propio reflejo individual. Los reflejos de la luz en el metal y los pequeños rayones en la pintura son básicamente la clave de por qué la armadura de Iron Man se ve tan tangible, como algo que perfectamente te podrías encontrar en la calle. La próxima vez que veas una de estas películas, piensa en eso. Como sea, en el detrás de cámaras de la película hay un desglose del proceso general que seguían cuando tenían que darle texturas al traje. Aquí, por ejemplo, pueden ver el resultado final, que primero se repartía por colores planos de la armadura y luego se hacía un mapa del modelo con la forma en la que la luz le daba. Como aquí, que Tony estaba debajo de un jet de combate, entonces la luz solo se encontraba en los bordes de la armadura.
Juntaban esas dos capas y tenían una aproximación bastante realista de cómo iba a verse el traje en el producto final. De hecho, como dato general de esta película es que las escenas de los jets se grabaron con jets reales, pero muchos más viejitos de los que salen en la película. Son los que pueden ver al fondo, de hecho. Luego pusieron a Iron Man ahí de manera digital y borraron los jets viejitos. Esto se hizo así, pues al tener cámaras montadas en un jet real, los movimientos del jet como las turbulencias y las sacudidas del viento iban a hacer que la escena se viera mucho más real, y también le daba a los animadores una referencia de cómo se vería una persona ahí volando y maniobrando contra el viento. De la misma forma, el Mark I, la armadura que Tony utiliza al salir de la cueva, fue hecha completamente en la vida real. Era movible e incluso tenía el mecanismo completo para lanzar llamas como en la película. Se realizaron varios ensayos para probar cómo se vería esto y también para poder tomarlos como referencia a la hora de hacer el modelo 3D de la armadura, junto a las animaciones de lanzallamas. Incluso se hicieron testeos para poder disparar la armadura con salvas de modo que se viera realista, pero a pesar de lo terriblemente genial que esto hubiera sido, lo cierto es que un armatoste con lanzallamas es realmente algo muy pesado de mover, tanto que ni Robert Downey Jr. ni su doble podían siquiera hacer movimientos sencillos como inclinarse con ella. Para muchas de las tomas donde se utilizó la armadura real, lo que hicieron fue desarmarla por partes y utilizar solo la parte de arriba, porque de otra forma era terriblemente pesada. Como pueden ver aquí en esta foto, el actor tiene las patitas descubiertas mientras usa esa cosa en el torso. Por obvios motivos, para la escena donde el personaje hiciera movimientos y poses complejas, iban a necesitar una versión hecha con CGI, por lo que escanearon el traje real que tenían y con esas texturas escaneadas hicieron un modelo virtual, como la escena en la que sale de la cueva, por ejemplo, que fue totalmente hecha en CGI. Yo no lo podía creer, pero es cierto, esa escena se ve muy real, pero aparentemente está hecha por computadora. De hecho, ahí pueden ver la bolita reflectora que a veces sale en las películas. En un segundo les voy a hablar más sobre para qué funciona esa bolita, denme un segundo. Pero antes quiero que le echen un vistazo a este desglose de los efectos especiales que me pareció muy genial. Primero tienen el fondo, el cual es real y completamente grabado en el set. Luego añaden el modelo 3D, cuyos movimientos siguen un traje de captura de movimiento portado por Robert Downey Jr. Le aplican las texturas metalizadas de las que les hablé antes y luego le añaden partículas de los balazos y el humo. Pero aquí viene una cosa que me pareció muy reveladora. A esa capa le añaden una capa más de humo. Este humo no es para el modelo 3D, sino para la cámara. Reducir la visibilidad del espectador y hacer como que el lugar entero está lleno de humo realza la experiencia y hace que todo se vea mucho más creíble. Otra lección que quiero que se lleven de este video es que a veces en los efectos especiales tener más limitaciones visuales también implica tener más realismo. Entonces quedé con ustedes que les iba a explicar para qué era esa bolita metalizada que sale a veces en las detrás de cámaras de las películas. Esta herramienta la ven mucho sobre todo en el tema de efectos especiales porque permite evaluar la forma en la que la luz se está reflejando en un entorno donde se está grabando las escenas. Gracias a esa bolita podemos juntar a este modelo 3D todo insípido con el traje real que construyeron en el set. Como gracias a la bolita sabían la forma en la que la luz se reflejaba en el lugar donde pusieron el traje, pudieron añadir el comportamiento de esa luz al resultado final que todos conocemos y amamos. Y es que sí, una parte de la película se filmó con los trajes de verdad, eso es cierto, pero aquí les va un dato que yo no podía creer cuando lo escuché. Las escenas que se filmaron con trajes prácticos fueron unas 40, pero las escenas donde se utilizó el traje hecho con CGI fueron más de 300, y el hecho de que durante toda la película no podamos distinguir de cuáles están hechas con efectos prácticos y cuáles con computadora es simplemente sorprendente y deja en evidencia lo buenos que son estos efectos especiales. De hecho, aquí les va un dato que no se van a creer. Échenle un vistazo a esta imagen. Es el momento cuando Tony hace las pruebas para el vuelo en la película y tiene dos estabilizadores de vuelo en ambos brazos, ¿no? Ok, ahora miren esta otra foto. ¿No les parece que algo hace falta? Uno de los estabilizadores de vuelo era completamente CGI y el otro era práctico. Resulta que el equipo no tenía más prostéticos, solo tenía uno de los brazos. Entonces lo que hicieron fue hacer el otro completamente por computadora. Yo nunca me hubiera dado cuenta de eso a menos de fijarme en los detrás de cámaras. Simplemente un trabajo impresionante. Como les iba diciendo, todo se basa en la forma en la que la luz se comporta sobre la superficie metálica del traje. Y eso es absolutamente todo el trabajo. En el paper de investigación del que les hablé, el cual no tiene pérdida, de verdad, si tienen 10 minutos libres, léanlo, está genial. Te explican que una de las cosas que más estudiaron fue la manera en la que la luz se reflejaba y cómo ésta creaba sombras en la superficie. Con tecnología que habían desarrollado antes para las películas de Terminator, llevaron a cabo el estudio de la luz en el traje real que habían construido para la película de Iron Man. Y con eso crearon un, ojo aquí, que aquí viene otro de esos términos complicados, una función de distribución de refracción bidireccional, lo cual en la industria se conoce como BRDF. Nuevamente, no se asusten que esto no es nada del otro mundo. Básicamente son como una fórmula matemática que simula el comportamiento de una textura con la luz. Por eso dice función,
porque si le introduces los datos con las condiciones de la luz en el set, te devuelve la forma en la que esa textura se va a comportar. ¿Y cómo consiguen esos datos? Con la bolita de la que les hablé antes. De verdad, para todos los interesados en el mundo de los efectos especiales, a veces van a ver algunos conceptos matemáticos, pero de verdad no se asusten por las palabras complejas, en realidad es todo más simple de lo que parece. Ok, entonces quedamos que la luz es muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasa en escenas como estas, donde todo está de noche y las fuentes de luz son mínimas? Bueno, como les dije antes, a veces las limitaciones visuales más que una complicación son una oportunidad para añadir realismo a las escenas. Aquí Jon Favreau, por ejemplo, puso una limitación muy específica. Toda la luz en la escena tenía que venir de algún lado, no podían solo iluminar el muñeco de CGI y ya está. Tenían que justificar la luz con fuentes de luz reales. Entonces toda la iluminación del traje viene de sus rayos repulsores o de la luz de la luna y del entorno. Para eso hay una gran rueda de la fortuna aquí. El resultado, que en lugar de parecer una película de superhéroes cualquiera donde el personaje siempre se ve bien y destaca del resto, lo que teníamos en pantalla era algo que perfectamente podría ocurrir en la vida real, porque si un avión pasara por ahí en medio de la noche difícilmente podríamos verlo. Entonces estos trucos e imitaciones autoimpuestas fue lo que de verdad hizo parecer a Iron Man un personaje que de verdad podía existir en nuestro mundo. Esa es toda la explicación que les voy a dar hoy, pero antes de que se vayan quiero contarles un dato que me voló la cabeza. La legendaria escena cuando Iron Man se pone el traje está completamente hecha con CGI. Resulta que originalmente se tenía que ver algo así, como en estos conceptos, pero Marvel la canceló porque se había quedado sin dinero. Luego consiguieron el dinero, pero ya habían acabado las grabaciones, así que no podían pedirle a Robert Downey Jr. que volviera y grabara más escenas, por lo que decidieron utilizar un doble de cuerpo para que grabara todo, y luego reutilizar escenas que ya habían grabado antes para intentar complementarla, como una escena Frankenstein hecha con partes de pedazos que ya habían grabado. Al final el resultado fue tan bueno que ni siquiera me había percatado que el hombre que se pone la armadura de forma tan genial ni siquiera es el protagonista de la película, solo hicieron parecer eso en postproducción. Sin duda la mayor virtud de la película de Iron Man y la razón por la que se ve tan realista no fue por elegir entre efectos prácticos o efectos por computadora, sino por sumar lo mejor de ambos mundos, utilizar los modelos reales que habían construido como una referencia para la cámara y luego sumarle los efectos por computadora para pulir esos resultados hasta conseguir que se viera como un superhéroe de verdad.